Hola, hola mis pequeños lectores y oyentes. Hoy en mi canal Escucha, lee y comprende, te invito a disfrutar del ingenioso y divertido libro Los cretinos de Roald Dahl, con la participación en las ilustraciones de Quentin Blake. Esta historia está llena de humor, imaginación y una lección inolvidable. Conocerás a los cretinos, una pareja malvada y sucia que no deja de hacerse la vida imposible con bromas cada vez más perversas. Pero todo cambia con la llegada del pájaro gordinflón, quien se convierte en el héroe inesperado que devuelve la justicia al mundo en esta peculiar pareja. Prepárate para reír, reflexionar y sorprenderte con esta obra maestra de uno de los mejores autores de literatura infantil. No te pierdas este audiolibro en mi canal y dale play y deja que tu imaginación vuele. Espero que te guste. Ok, las recomendaciones para trabajar con mi canal Escucha, lee y comprende, que es nuestro eslogan. Primero que todo, escuchar mi voz. Prestar mucha atención a la narración del cuento o libro. Escucharlo cuidadosamente te va a ayudar a captar todos los detalles y comprender la historia. Segundo, tienes que seguir la lectura, ya sea en tu libro físico o a través de las diapositivas. Esto va a acompañar la narración leyendo el texto con atención, lo que te va a permitir mejorar tu fluidez lectora y reforzar la conexión entre las palabras que escuchas y las que vas leyendo en tu texto. Y tercero, tienes que responder las preguntas que yo te dejo al finalizar la lectura. Contesta las preguntas que te propongo. Estas te van a ayudar a reflexionar sobre el contenido, evaluar tu comprensión y conectar las ideas principales del libro con tus propias experiencias. Sigue todos estos pasos y disfruta de cada historia mientras aprendes de una manera divertida y enriquecedora. Emma, caras peludas. ¿Qué cantidad de hombres barbudos hay en nuestro alrededor hoy día? Cuando un hombre se deja crecer el pelo por toda la cara es imposible adivinar qué aspecto tiene. Puede que lo haga por eso, seguramente prefiere que no lo sepas. Además está el problema del aseo. Cuando los muy peludos se lavan la cara, debe ser para ellos un trabajo tan grande como tú y yo nos lavamos la cabeza. Lo que me gustaría saber es esto. ¿Con qué frecuencia se lavan la cara estos barbudos? ¿Solo una vez a la semana? ¿El domingo por la noche? ¿Como nosotros? ¿Usan champú? ¿Usan secador de pelo? ¿Se dan fricciones con una loción tonificante del cabello para que la cara no se les quede calva? ¿Van a la barbería para recortarse y arreglarse la barba? ¿O lo hacen ellos mismos con unas tijeras mirándose al espejo del cuarto del baño? No lo sé. Pero la próxima vez que veas un hombre con barba, lo cual sucederá probablemente tan pronto como salgas a la calle, seguramente lo mirarás más cerca y empezarás a preguntarte acerca de estas cosas. El señor Cretino. El señor Cretino era uno de estos hombres barbudos. Toda su cara, a excepción de la frente y la nariz, estaba cubierta con un espeso cabello. El pelo le salía en repulsivos matojos incluso de los agujeros de la nariz y de las orejas. El señor Cretino creía que esta pelambrera le daba un aspecto de gran sabiduría y majestuosidad. En realidad no tenía ninguna de las dos cosas. El señor Cretino era un cretino. Había nacido cretino y ahora a los 60 años era más cretino que nunca. El cabello de la cara del señor cretino no crecía suave y rizado como el de la mayoría de los barbudos. Crecía en forma de espigas que brotaban tiesas como las cerdas de un cepillo de uñas. ¿Y con qué frecuencia se lava el señor cretino la cara poblada de cerdas? La respuesta es nunca, ni siquiera los domingos. No se la había lavado desde hace muchos años. Como tú sabes, una cara normal, sin barba, como la tuya o la mía, simplemente se pone un poco churretosa si no se lava bastante a menudo, y no hay nada horrible en eso. Pero una cara con barba es algo muy diferente. Las cosas se pegan a los pelos, especialmente la comida. Las salsas, por ejemplo, se meten entre los cabellos y se quedan allí. Tú y yo podemos frotar nuestras caras lisas con un paño y rápidamente volvemos a tener un aspecto más o menos limpio.
pero los barbudos no pueden hacer lo mismo. También podemos, si tenemos cuidado, comer sin desparramarnos la comida por la cara. Pero los hombres con barba no pueden. La próxima vez que veas un hombre con barba comiendo, obsérvalo detenidamente y verás que incluso abriendo la boca desmesuradamente, le es imposible tomar una cuchara de estofado o de helado de vainilla y chocolate sin dejar algún trocito entre los pelos de su barba. El señor cretino no se molestaba ni siquiera en abrir mucho la boca cuando comía, por eso y porque nunca se lavaba. Siempre había cientos de restos de viejos desayunos, comidas y cenas pegadas a los pelos y distribuidos por toda la cara. Pero eso sí, no eran trozos grandes, ya que acostumbraba a restregárselos con el dorso de la mano o la manga mientras estaba comiendo. Si lo miraba de cerca, cosa poco apetecible, podía ver pegadas a los pelos pequeños motitas secas de huevos revueltos, de espinacas, de salsa de tomate, escamas de pescado, picadillos de hígado del pollo y todas las otras cosas desagradables que al señor cretino le gusta comer. Si mirabas más de cerca todavía, tápense bien las narices, señoras y caballeros, si escudriñabas entre las cerdas del bigote que le brotaba sobre el labio superior, probablemente hubieras visto cosas más grandes que había escapado a los restregones de su mano, cosas que llevaban allí meses y meses, como por ejemplo un trozo de queso verde con gusanos, o una vieja, mohosa palomita de maíz, o incluso la cola grasienta de una sardina de lata. Por eso, el señor cretino nunca pasaba realmente hambre, sacando la lengua y curvándola para explorar la jungla de pelos alrededor de su boca. Siempre podía encontrar un sabroso bocado que mordisquear. Lo que estoy intentando explicarte es que el señor cretino era un viejo cochino y maloliente. También era un viejo extraordinariamente horrible, como descubrirás dentro de poco. La señora cretino. La señora cretino no era mejor que su marido. No tenía, por supuesto, una cara barbuda. Era una pena que no la tuviera porque esto, al menos, habría ocultado algo de su apestosa fealdad. Échale un vistazo. ¿Has visto alguna vez una mujer con una cara tan fea como esta? Lo dudo. Pero lo curioso era que la señora Cretino no había nacido fea. La fealdad se había ido apoderando de ella año tras año a medida que envejecía. ¿Por qué había sucedido esto? Yo te diré por qué. Si una persona tiene malas ideas, empieza a notarse en su cara. Y cuando esta persona tiene malas ideas cada día, cada semana, cada año, su cara se va poniendo cada vez más fea hasta que es tan horrible que apenas puede soportar mirarla. Una persona que tiene buenos pensamientos nunca puede ser fea. Puedes tener una nariz deforme, la boca torcida, una doble barbilla y los dientes salidos, pero si tienes buenos pensamientos, resplandecerán en tu cara como rayos de sol y siempre tendrás algún atractivo. Nada resplandecería en la cara de la señora Cretino. En la mano derecha siempre llevaba un bastón. Acostumbraba a decir a la gente que lo usaba porque le habían crecido verrugas en la planta del pie izquierdo y le dolía al andar. Pero la verdadera razón de que llevara un bastón era que con él podía golpear cosas, tales como perros, gatos y niños. Y además estaba el ojo de cristal. La señora Cretino tenía un ojo de cristal que siempre miraba hacia el otro lado. Ojo de cristal. Se pueden hacer un montón de trucos con un ojo de cristal porque puedes sacártelo y volvértelo a poner todas las veces que tú quieras. Puedes apostar tu vida a que la señora Cretino se conocía todos esos trucos. Una mañana se sacó el ojo de cristal y lo echó dentro de la jarra de cerveza del señor Cretino, cuando él no estaba mirando. El señor Cretino estaba allí sentado bebiendo su cerveza lentamente. La espuma formaba un anillo blanco en los pelos alrededor de su boca. Él se restregaba la espuma blanca con la manga y luego se frotaba la manga con el pantalón. Tú estás tramando algo, dijo la señora Cretino.
manteniéndose de espaldas para que él no pudiera ver que había sacado el ojo de cristal. Siempre estás callado como ahora. Sé muy bien que estás tramando algo. La señora Cretino tenía razón. El señor Cretino estaba maquinando frenéticamente. Estaba intentando inventar una jugarreta realmente sucia que pudiera gastarle a su esposa ese día. Es decir, una broma. Ten cuidado, dijo la señora Cretino, porque cuando veo que empiezas a tramar algo, te vigilo como un búho. Oh, cállate, vieja bruja, dijo el señor Cretino. Continuó bebiendo su cerveza y su mente diabólica siguió maquinando sobre las próximas jugarretas horribles que iba a gastarle a la vieja. De repente, cuando el señor Cretino volcaba la última gota de cerveza en su garganta, se encontró con la mirada del horroroso ojo de cristal de la señora Cretino observándole desde el fondo de la jarra. Esto le hizo dar un brinco. Ya te dije que estaba observándote, cacareó la señora Cretino. Tengo ojos por todas partes, así que ándate con cuidado. La rana. Para vengarse por lo del ojo de cristal en la jarra, el señor Cretino debió poner una rana en la cama de la señora Cretino. Cazó una grande en la charca y se la llevó a casa escondida en una caja. Esa noche, cuando la señora Cretino estaba en el cuarto de baño preparándose para acostarse, el señor Cretino deslizó la rana sobre las sábanas de la cama de su mujer. Luego se metió en la suya y esperó que empezara la juerga. La señora Cretino volvió, se acostó en su cama y apagó la luz. Tumbada en la oscuridad, se rascaba la tripa. Le picaba la tripa. Las brujas viejas y sucias como ella tienen picores en la tripa. Y de repente sintió algo frío y viscoso arrastrándose sobre sus pies. Gritó. ¿Qué te pasa? Preguntó entonces el señor Cretino. ¡Socorro! Vociferó la señora Cretino dando brincos. ¡Hay algo en mi cama! Apostaría a que es ese gigante saltarín al que acabo de ver en el suelo, dijo el señor Cretino. ¿Qué? Aulló la señora Cretino. Intenté matarlo, pero se escapó, dijo el señor Cretino. Tiene dientes como destornilladores. ¡Socorro! Gritó la señora Cretino. ¡Sálvenme! ¡Está en mis pies! Te comerá los dedos de los pies, dijo el señor Cretino. La señora Cretino se desmayó. El señor Cretino se levantó de la cama y fue a buscar una jarra de agua. Echó el agua sobre la cabeza de la señora Cretino para reanimarla. La rana salió debajo de las sábanas para acercarse al agua. Empezó a saltar en la almohada. A la rana le encanta el agua. Esta se lo estaba pasando muy bien. Cuando la señora Cretino volvió en sí, la rana acababa de saltar encima de su cara. Esto no es una cosa agradable para que le pase a uno en una noche en la cama, volvió a gritar. Dios mío, si es el gigante saltarín, dijo el señor Cretino, te comerá la nariz. La señora Cretino saltó de la cama, bajó las escaleras volando y pasó la noche en el sofá. La rana se quedó a dormir en la almohada. Los gusanos espaguetis. El día siguiente, para vengarse por la jugarreta de la rana, la señora Cretino se fue al jardín y desenterró algunos gusanos. Eligió unos bien largos, los puso en una lata y se llevó la lata a casa debajo del delantal. A la una, cocinó espaguetis para comer y mezcló los gusanos con los espaguetis, pero solo en el plato de su marido. Los gusanos no se distinguían porque todo estaba cubierto con salsa de tomate y queso rallado. Oh, mis espaguetis se mueven, gritó el señor Cretino, mientras hurgaba en el plato con el tenedor. Son de una marca nueva, dijo la señora Cretino, tomando un bocado de su plato, en el que por supuesto no había gusanos. Se llaman espaguetis rizados. Son deliciosos. Cómetelos, mientras están sabrosos y calientes. El señor Cretino comenzó a comer, enrollando en su tenedor las largas tiras cubiertas de tomate y empujándolas dentro de su boca. Muy pronto había salsa de tomate por toda la peluda barbilla. No son tan buenos como los normales, dijo hablando con la boca llena. Son demasiado escurridizos. Yo los encuentro muy sabrosos, dijo la señora Cretino. Lo observaba desde el otro extremo de la mesa. Le proporcionaba un gran placer verlo comer gusanos. Yo los encuentro bastante amargos, comentó el señor Cretino. Tienen un sabor claramente amargo. Compra los otros la próxima vez.
La señora Cretino esperó hasta que el señor Cretino se comió todo el plato. Entonces dijo, ¿quieres saber por qué tus espaguetis estaban escurridizos? El señor Cretino se limpió la salsa de tomate de la barba con la esquina del mantel. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué tenían un repulsivo sabor? ¿Por qué? Dijo. Porque eran gusanos, gritó la señora Cretino, dando palmadas, pateando en el suelo y bamboleándose con horribles risotadas. El bastón raro. Para vengarse por lo de los gusanos en los espaguetis, el señor Cretino ideó una broma realmente ingeniosa y asquerosa. Esa noche, cuando la vieja estaba durmiendo, se escurrió de la cama, cogió el bastón de la señora Cretino y bajó las escaleras hasta el taller. Allí pegó un trocito redondo de madera, no más grueso que una moneda, en la punta del bastón. Esto hizo un poco más largo el bastón, pero la diferencia era tan pequeña que por la mañana la señora Cretino no se dio cuenta. A la noche siguiente, el señor Cretino pegó otro pedacito de madera. Cada noche se escurría escaleras abajo, se añadía otro delgado disco de madera en la punta del bastón. Lo hacía tan cuidadosamente que los trocitos añadidos parecían del viejo bastón. Poco a poco, pero muy poco a poco, el bastón de la señora Cretino fue alargándose y alargándose. Ahora bien, cuando algo crece muy lentamente, es casi imposible notarlo. Tú mismo, por ejemplo, en realidad estás creciendo cada día que pasa, pero no te das cuenta, ¿verdad? Esto sucede tan despacio que no lo notas ni siquiera de una semana a la otra. Lo mismo pasaba con el bastón de la señora Cretino. Sucedía tan lenta y gradualmente que no se daba cuenta de lo largo que se iba haciendo. Ni siquiera cuando le llegaba casi a la cintura, hacia la altura del hombro. Ese bastón es demasiado largo para ti, dijo el señor Cretino un día. Pues sí, respondió la señora Cretino mirando su bastón. Ya había notado algo raro, pero no conseguía darme cuenta de lo que era. Claro que hay algo raro, dijo el señor Cretino, empezando a divertirse. ¿Qué le habrá pasado? Preguntó la señora Cretino observando su bastón viejo. Debe haber crecido de repente. No digas tonterías, dijo el señor Cretino. ¿Cómo es posible que un bastón crezca? Está hecho de madera, ¿no? Y la madera no puede crecer. Entonces, ¿qué demonio está pasando? Gritó la señora Cretino. No es el bastón, eres tú, respondió el señor Cretino sonriendo horriblemente. Eres tú la que está encogida, es la que está encogiendo. Lo vengo observando desde hace algún tiempo. Eso es verdad, dijo la señora Cretino. Estás encogiéndote, mujer, vociferó el señor Cretino. No es posible. Pues sí, está bien claro, dijo el señor Cretino. Estás encogiendo rápidamente. Estás encogiendo tan rápido que corres peligro. Vaya, debes de haberte reducido por lo menos 30 centímetros los últimos días. Ni hablar, chilló la señora Cretino. Por supuesto que sí. Échale un vistazo a tu bastón, vieja cabra, y observa cuánto has encogido en comparación. Tú sufres de encogimiento, eso es lo que te pasa, sufres del espantoso encogimiento. La señora Cretino empezó a sentirse tan temblorosa que tuvo que sentarse. La señora Cretino sufre de encogimiento. Tan pronto como la señora Cretino se sentó, el señor Cretino, señalándola con el dedo, empezó a gritar: ¿Lo ves? Estás sentada en tu vieja silla y has encogido tanto que tus pies no llegan ni siquiera a tocar el suelo. La señora Cretino miró a sus pies y por Dios que el hombre tenía razón. Sus pies no tocaban el suelo. Verás, el señor Cretino había sido tan ingenioso con la silla como con el bastón. Cada noche, cuando bajaba y pegaba un trocito de madera al bastón, hacía lo mismo con las cuatro patas de la silla de la señora Cretino. Simplemente fíjate que es que estás sentada en la misma vieja silla, gritó. Has encogido tanto que tus pies están colgando en el aire. La señora Cretino se puso blanca de miedo. Tú padeces de encogimiento, vociferó el señor Cretino, apuntándola con el dedo como si fuera una pistola. Lo has cogido fuerte. Tienes el más terrible caso de encogimiento que he visto nunca. La señora Cretino estaba tan aterrorizada que empezó a babear, pero el señor Cretino recordaba que
todavía los gusanos en los espaguetis. No sintió ninguna lástima por ello. Supongo que sabes lo que te pasa cuando enfermas de encogimiento, dijo. ¿Qué? Sollozó la señora Cretino. ¿Qué pasa? La cabeza se encoge dentro del cuello y el cuello se encoge en el interior del cuerpo. Y el cuerpo se encoge dentro de las piernas y las piernas se encogen dentro de los pies y al final no queda nada excepto un par de zapatos y un montón de ropas viejas. No puedo soportarlos, gritó la señora Cretino. Es una terrible enfermedad, dijo el señor Cretino, la peor del mundo. ¿Cuánto tiempo me queda? Preguntó la señora Cretino. ¿Cuánto tiempo antes de terminar siendo un montón de ropas viejas y un par de zapatos? El señor Cretino puso una cara muy seria, teniendo en cuenta cómo vas. Dijo moviendo la cabeza tristemente. Yo diría que no más de 10 u 11 días. Pero no hay nada que podamos hacer, gritó la señora Cretino. Solo hay un remedio para el encogimiento, dijo el señor Cretino. Dímelo, gritó, o dímelo inmediatamente. Tenemos que darnos prisa, dijo el señor Cretino. Estoy preparada, me daré prisa, haré todo lo que me digas, gritó la señora Cretino. No vivirás mucho si no lo haces, dijo el señor Cretino lanzándole otra siniestra sonrisa. ¿Qué debo hacer, sollozó la señora Cretino, agarrándose las mejillas. Tienes que dejarte estirar, dijo el señor Cretino. La señora Cretino se somete a estiramiento. El señor Cretino condujo a la señora Cretino fuera, donde tenía todo preparado para el gran estiramiento. Tenía 100 globos y un montón de cuerdas. Tenía una botella de gas para llenarlos. Había fijado al suelo un anillo de hierro. Ponte aquí, dijo, señalando el anillo de hierro. Entonces ató los tobillos de la señora Cretino al anillo de hierro. Después de hacer esto, empezó a llenar los globos con el gas. Cada globo estaba atado a una larga cuerda y cuando estaba inflado con gas y tiraba de la cuerda, intentando subir y subir, el señor Cretino amarró los extremos de la cuerda a la parte superior del cuerpo de la señora Cretino. Algunas estaban amarradas alrededor del cuello, otras por debajo de los brazos, otras a sus muñecas y algunas incluso a su pelo. Pronto hubo 50 globos de colores flotando en el aire por encima de la cabeza de la señora Cretino. ¿Puedes sentir cómo se estiran? Preguntó el señor Cretino. Sí, sí, gritó la señora Cretino. Me están estirando muy fuerte. El señor Cretino puso otros 10 globos. La fuerza hacia arriba llegó a ser muy potente. La señora Cretino estaba completamente indefensa ahora. Con los pies atados al suelo y los brazos estirados hacia arriba por los globos, era incapaz de moverse. Estaba prisionera, y el señor Cretino tenía la intención de irse y dejarse así durante un par de días y sus noches para darle una lección. En efecto, estaba a punto de irse cuando la señora Cretino abrió su bocaza y dijo una tontería. ¿Estás seguro de que mis pies están bien atados al suelo? Balbuceó. Si estas cuerdas que amarran mis tobillos se parten, sería el fin para mí. Y esto es lo que le dio al señor Cretino su segunda cochina idea. La señora Cretino se eleva con los globos. Tiran con tanta fuerza que podrían llevarme a la luna, gritó la señora Cretino. ¿Llevarte a la luna? Exclamó el señor Cretino. ¡Qué idea tan horrible! No nos gustaría que algo así pasara, ¿verdad que no? Claro que no, gritó la señora Cretino. Pon rápidamente algunas cuerdas más atándome los tobillos. Quiero sentirme absolutamente segura. Muy bien, ángel mío, dijo el señor Cretino, y con una sonrisa de vampiro en los labios, se arrodilló a los pies de la señora Cretino, sacó un cuchillo del bolsillo y con un tajo rápidamente cortó las cuerdas que mantenían los tobillos de la señora Cretino atados a las argollas de hierro. La señora Cretino se elevó como un cohete. ¡Socorro! Gritó. ¡Sálvenme! Pero ya no había salvación para ella. En pocos segundos estuvo muy arriba en el cielo azul y seguía subiendo rápidamente. El señor Cretino miraba hacia arriba. ¡Qué vista tan bonita! Se dijo a sí mismo. ¡Qué hermosos se ven esos globos en el cielo! ¡Y qué maravilloso golpe de suerte para mí! Por fin la vieja bruja se ha perdido y se ha ido para siempre. La señora Cretino desciende con los globos. La señora Cretino podía ser fea y horrible,
pero no era estúpida. Muy alto, allí en el cielo, tuvo una brillante idea. Si puedo librarme de alguno de estos globos, se dijo a sí misma, dejaré de subir y empezaré a bajar. Empezó a mordisquear las cuerdas que sujetaban los globos a sus muñecas, brazos y cuellos y pelo. Cada vez que cortaba una cuerda y el globo se alejaba flotando, la fuerza de su subida se reducía y la velocidad de ascenso se hacía más lenta. Cuando ya había cortado 20 cuerdas, paró por completo de subir, pero todavía estaba en el aire. Mordió una cuerda más. Muy lentamente empezó entonces a descender. Era un día tranquilo. No había nada de viento. Por esta razón, la señora Cretino había subido completamente en vertical. Ahora empezaba a descender completamente en vertical. A medida que descendía suavemente, la falda de la señora Cretino se abría como un paracaídas, enseñando sus bombachos. Era una vista espléndida en el día glorioso, y miles de pájaros vieron volando desde muchos kilómetros a la redonda para mirar asombrados a esa vieja extraordinaria en el cielo. El señor Cretino se llevó un susto espantoso. El señor Cretino, que pensaba que había visto a su repugnante esposa por última vez en la vida, estaba sentado en el jardín celebrándolo con una jarra de cerveza. Silenciosamente la señora Cretino descendió flotando. Cuando estaba aproximadamente a la altura de la casa, por encima del señor Cretino, de repente gritó con todas sus fuerzas: «Allá voy, viejo gruñón, viejo cebollino podrido, asquerosa antigüedad mugrienta». El señor Cretino brincó como si le hubieran agujereado una avispa gigante. Volcó la cerveza, miró hacia arriba, abrió la boca, boqueó, gorgoteó, unos pocos sonidos entrecortados, salieron de su boca. «¡Oh!», dijo. «¡Auch! Me las pagarás por esto», gritó la señora Cretino. Estaba descendiendo justamente encima de él. Estaba roja de rabia y azotaba el aire con su largo bastón, que de algún modo se había apañado para conservar todo el tiempo. «Te sacudiré hasta hacerte papilla», gritó. «Te golpearé hasta hacerte cachitos. Te trituraré hasta hacerte picadillo. Te machacaré hasta hacerte una pulpa». Y antes de que el señor Cretino tuviese tiempo de escapar, ese montón de globos, falda y furia encendida aterrizó justo encima de él, fustigando por el bastón y golpeándolo en todo el cuerpo. La casa del árbol y la jaula de los monos. Pero ya es suficiente. No podemos continuar siempre observando a estos dos desagradables personajes haciéndose cosas desagradables el uno al otro. Debemos proseguir con la historia. Aquí hay un dibujo de la casa del señor y la señora Cretino y el jardín. Tremenda casa, parece una cárcel, y no hay ventanas por ningún sitio. ¿Quieren, quién, quién quiere ver ventanas?, dijo el señor Cretino cuando la construían. ¿Quién quiere que cualquier fulano, sutano o mengano pueda mirar dentro para ver qué haces? No se le ocurrió al señor Cretino que las ventanas se usaban principalmente para mirar hacia afuera y no para mirar hacia adentro. ¿Y qué piensan de ese espantoso jardín? La señora Cretino era la jardinera. Era muy buena haciendo crecer cardos y ortigas picantes. Ahí está su casa. Y siempre cultivo abundantes cardos puntiagudos y ortigas picantes, solía decir. Ellos mantienen alejados a los cochinos niños fisgones. Cerca de la casa puedes ver el taller del señor Cretino. A un lado se encuentra el gran árbol muerto. Nunca tiene hojas porque está muerto. No lejos del árbol puede ver la jaula de los monos. Dentro hay 4 monos. Pertenecen al señor Cretino. Oirás hablar de ellos sobre ellos más adelante. La cola pegajosa, Pegamín. Una vez a la semana, los miércoles, los cretinos tenían pastel de pájaro para cenar. El señor Cretino cogía los pájaros y luego la señora Cretino los cocinaba. El señor Cretino era hábil cazando pájaros. El día anterior al del pastel de pájaro, ponía la escalera contra el gran árbol muerto y subía a las ramas
un bote de cola y una brocha. La cola que usaba era algo llamado pegamín y era más pegajosa que ninguna otra en el mundo. La extendía con la brocha sobre las ramas y luego se marchaba. Cuando el sol se ocultaba, los pájaros venían volando a posarse para pasar la noche en el gran árbol muerto. Ellos no sabían, pobrecitos, que las ramas estaban embadurnadas con horrible pegamín. En el momento en que se posaban en la rama, sus patas se quedaban pegadas y ya estaba. A la mañana siguiente, en el día del pastel de pájaros, el señor cretino trepaba otra vez por la escalera y atrapaba a todos los infelices pájaros que estaban pegados al árbol. No importaba de qué especie fueran, tordos, mirlos, gorriones, cuervos, jilgueros, petirrojos, cualquiera. Todos iban a parar al puchero para el pastel de pájaro de la cena del día miércoles. 4 niños encolados. Un martes por la tarde, después de que el señor cretino hubiera subido a la escalera y hubiera embadurnado el árbol con pegamín, 4 niños se metieron en el jardín para ver a los monos. No les importaron los cardos ni las ortigas, ya, ya que había monos para ver. Después de un rato, se cansaron de mirar los monos, así que exploraron más allá por el jardín y encontraron la escalera apoyada contra el gran árbol muerto. Decidieron subir solos para divertirse. Esto no tiene nada de malo. A la mañana siguiente, cuando el señor cretino volvió a recoger los pájaros, se encontró 4 desdichados niños sentados en el árbol, totalmente pegados a las ramas con el trasero en sus pantalones. No había pájaros porque la presencia de los chicos los había espantado. El señor cretino estaba furioso. Ya que no hay pájaros para mi pastel de esta noche, gritaba, tendré que usar niños en su lugar. Empezó a trepar por la escalera. El pastel de niño puede ser mejor que el de un pájaro, continuó sonriendo horriblemente. Más carne y menos huesitos. Los chicos estaban aterrorizados. Va a cocernos, gritó uno de ellos. Nos guisará vivos, lloriqueó el segundo. Nos cocinará con zanahorias, gritó el tercero. Pero el cuarto, que era el más listo que los otros, susurró, escuchen, acabo de tener una idea. Entonces estamos pegados solo por el trasero de los pantalones. Rápido, desabróchense los pantalones, quítenselo y salten al suelo. El señor cretino acababa de subir la escalera e iba a echar mano al chico más próximo cuando de repente todos se tiraron del árbol y echaron a correr a casa con sus colitas desnudas reluciendo al sol. El gran circo de monos cabeza abajo. Ahora vamos con los monos. Los 4 monos de la jaula del jardín formaban una familia. Eran Chimpa, su esposa y sus 2 hijitos. Pero, ¿qué demonios hacían el señor y la señora Cretino con aquellos monos en su jardín? Bien, en el pasado, los dos habían trabajado en un circo amaestrando monos. Solían enseñar a los monos a hacer volteretas y vestir ropa de persona, a fumar en pipa y disparates por el estilo. Ahora, aunque estaban retirados, el señor cretino todavía le gustaba maestrar monos. Soñaba que algún día sería el dueño del primer gran circo de monos cabeza abajo del mundo. Esto significaba que los monos tenían que hacerlo todo estando cabeza abajo. Tenían que bailar cabeza abajo, apoyado en las manos y con los pies en el aire, como aparece en la imagen. Tenían que jugar al fútbol cabeza abajo. Tenían que hacer equilibrio sobre los otros de cabeza abajo, con Chimpa abajo y el más pequeñín encima de la torre que formaban. Incluso tenían que comer y beber cabeza abajo, y esto no es nada fácil de hacer, ya que la comida y el agua tienen que subir por la garganta en lugar de bajar por ella. En efecto, esto era casi imposible, pero los monos simplemente tenían que hacerlo, ya que de otro modo no les daban nada de comer. Todo esto suena a majadería para ti y para mí. También les sonaba majadería a los monos. Odiaban completamente tener que hacer estos disparates cabeza abajo día tras día. Terminaban mareados después de estar cabeza abajo varias horas.
Algunas veces los dos pequeños monitos se desmayaban a causa de la sangre que se acumulaba en sus cabezas, pero al señor cretino no le importaba nada. Lo mantenía practicando durante 6 horas al día, y si no lo hacían, lo que él les decía, la señora cretino venía pronto corriendo con su terrible bastón. El pájaro gordinflón viene al rescate. Chimpa y su familia ansiaban escapar de la jaula del jardín del señor cretino y volver a la selva africana donde habían venido. Odiaban al señor y la señora cretino por hacer que sus vidas fueran tan desgraciadas. También los odiaba porque le hacían a los pájaros, por, por lo que le hacían a los pájaros cada martes y miércoles. Vuelen lejos, pájaros, solían gritar. Salten en la jaula y agitando los brazos, no se posen en ese gran árbol muerto. Acaba de ser embadurnado completamente con cola pegajosa. Vayan a posarse en otro sitio. Pero estos pájaros eran ingleses y no podían comprender el fantástico lenguaje africano que los monos hablaban, así que no se enteraban e iban a posarse en el gran árbol muerto, donde eran capturados para el pastel de pájaro de la señora Gretino. Entonces un día, un pájaro verdaderamente magnífico descendió del cielo y aterrizó en la jaula de los monos. ¡Cielos! Gritaron todos los monos a la vez. Es el pájaro gordinflón. ¿Qué diablos haces aquí en Inglaterra, pájaro gordinflón? Al igual que los monos, el pájaro gordinflón venía de África y hablaba el mismo lenguaje que ellos. He venido de vacaciones, dijo el pájaro gordinflón. Me encanta viajar. Ahuecó su maravilloso plumaje coloreado y miró a los monos con aire de superioridad. Para la mayoría de la gente, continuó, ir de vacaciones volando es muy caro, pero yo puedo volar a cualquier parte del mundo gratis. ¿Sabes cómo hablarle a estos pájaros ingleses?, le preguntó Chimpa. Claro que sí, dijo el pájaro gordinflón. No es bueno ir a un país y no conocer su lengua. Entonces debemos darnos prisa, dijo Chimpa. Hoy es martes y ya puedes ver allí al repugnante señor cretino subido en la escalera pintando con cola pegajosa todas las ramas del gran árbol muerto. Esta tarde, cuando los pájaros vengan a reposar, debes prevenirlos para que no se posen en el árbol o se convertirán en pastel de pájaro. Esta tarde el pájaro gordinflón voló alrededor del gran árbol muerto, cantando. Hay cola pegajosa embadurnando en todas las ramas. Si te posas en el árbol, perderás la libertad que amas. Vete lejos, escapa, vuela, vuela, o mañana terminarás en la cazuela. El señor cretino se queda sin pastel de pájaro. A la mañana siguiente, cuando el señor cretino salió con su enorme cesto para agarrar todos los pájaros del gran árbol muerto, no había ni uno. Todos estaban posados encima de la jaula de los monos. El pájaro gordinflón también estaba allí, y Chimpa y su familia estaban dentro de la jaula, y todos estaban riéndose del señor cretino. Sigue sin haber pastel de pájaro para el señor cretino. El señor cretino no iba a esperar otra semana para conseguir su cena de pastel de pájaro. Le encantaba el pastel de pájaro, era su plato favorito. Así que en ese mismo día fue de nuevo por los pájaros. Esta vez embadurnó todos los barrotes de arriba de la jaula con la cola pegajosa, además de las ramas del gran árbol muerto. Ahora los atraparé, dijo, en cualquier sitio que se pongan. Los monos se echaron dentro de la jaula, observando todo, y más tarde, cuando el pájaro gordinflón volvió para charlar un rato, gritaron: No te poses en la jaula, pájaro gordinflón, está cubierta de cola pegajosa, igual que el árbol. Y esa tarde, cuando el sol se ponía y todos los pájaros volvían otra vez para descansar, el pájaro gordinflón voló alrededor de la jaula de los monos y el gran árbol muerto, cantando su aviso. Ahora hay pegamento en la jaula y en las ramas. Si te posas en una u otra, perderás la libertad que amas. Vete lejos, escapa, vuela, vuela, o mañana terminarás en la cazuela. El señor y la señora Gretino salen a comprar escopetas.
A la mañana siguiente, cuando el señor cretino salió con su enorme cesto, no había ningún pájaro sobre la jaula de los monos ni sobre el gran árbol muerto. Todos estaban posados alegremente sobre el tejado de la casa del señor cretino. El pájaro gordinflón estaba allí. Los monos estaban en su jaula y todos estaban tronchándose de risa del señor cretino. Bonaret, esas estúpidas risas de sus picos, gritó el señor cretino a los pájaros. La próxima vez los atraparé a asquerosas brujas emplumadas. Les retorceré el cuello a todos ustedes y los tendré cociendo en la olla para el pastel de pájaro antes de que se acabe el día. ¿Qué harás para conseguirlo? Preguntó la señora cretino, que había salido para ver qué era todo ese alboroto. No te dejaré embadurnar todo el tejado de la casa con cola pegajosa. El señor cretino estaba muy excitado. Acabo de tener una gran idea, gritó. No se molestó en bajar la voz porque no pensaba que los monos podían comprenderlo. Iremos los dos a la ciudad ahora mismo y compraremos una escopeta para cada uno. Gritó. ¿Qué te parece? Brillante, vociferó la señora cretino, sonriendo y mostrando sus largos dientes amarillos. Compraremos grandes escopetas de esas que lanzan 50 balines o más en cada disparo. Exactamente, dijo el señor cretino. Cierra la casa mientras voy a asegurarme de que los monos están bien encerrados. El señor cretino examinó la jaula de los monos. ¡Atención! Aulló con su espantosa voz de domador de monos. Todos cabeza abajo y salten, uno encima de otro. Háganlo o sentirán el bastón de la señora cretino cruzando sus traseros. Obedientemente, los pobres monos se pusieron sobre las manos cabeza abajo y treparon uno encima del otro con Chimpa debajo y el más pequeño en lo alto. Ahora quédense así hasta que vuelva, ordenó el señor cretino. No se atrevan a moverse y no pierdan el equilibrio. Cuando vuelva dentro de 2 o 3 horas espero encontrarlos exactamente de la misma posición en que están ahora, ¿entendido? Con esto el señor cretino se marchó. La señora cretino se fue con él y los monos se quedaron solos con los pájaros. Chimpa tiene una idea. Tan pronto como el señor y la cretino desaparecieron por el camino, los monos saltaron para ponerse de pie. ¡Rápido, consigue la llave! Gritó Chimpa al pájaro gordinflón, que todavía estaba sentado en el tejado de la casa. ¿Qué llave? Preguntó el pájaro gordinflón. La llave de la puerta de nuestra jaula, gritó Chimpa. Está colgada en un clavo en el taller. Siempre la pone allí. El pájaro gordinflón fue volando y volvió con la llave en el pico. Chimpa sacó la mano a través de los barrotes de la jaula y cogió la llave, la puso en la cerradura y la giró. La puerta se abrió. Los 4 monos salieron juntos. ¡Somos libres! Gritaron los dos pequeños. ¿A dónde iremos, papá? ¿Dónde nos esconderemos? No se pongan nerviosos, dijo Chimpa. Calma a todo el mundo. Antes de escapar de este horrible lugar, tenemos una cosa importante que hacer. ¿Qué? Preguntaron. Tenemos que poner a estos horribles cretinos cabeza abajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Gritaron. Debemos estar bromeando, papá. No estoy bromeando, dijo Chimpa. Vamos a poner al señor y a la señora cretino cabeza abajo con las piernas en el aire. No seas ridículo, dijo el pájaro gordinflón. ¿Cómo es posible que pongamos cabeza abajo esos dos viejos monstruos aguzanados? ¿Podemos? Sí que podemos, gritó Chimpa. Vamos a hacer que estén sobre sus cabezas durante horas y horas, quizás para siempre, que se enteren de lo que se siente estando de esa manera. ¿Cómo? Dijo el pájaro gordinflón. Simplemente dime cómo. Chimpa la dio la cabeza y con una sonrisita chispeante curvó sus labios. En algunas ocasiones, dijo en ese momento, aunque no muy a menudo, tengo una idea brillante. Esta es sin duda una de ellas. Sígueme, amigo, y sígame. Se dirigió entonces hacia la casa, y tanto los otros 3 monos como el pájaro gordinflón lo siguieron. Cubos y brochas, gritó Chimpa. Eso es lo que necesitamos ahora. Hay muchos en el taller. ¡Deprisa todos! Cojan un cubo y una brocha. Dentro del taller del señor cretino había un enorme barril de cola pegajosa Pegamín, la que usaba para capturar los pájaros. Llenen los cubos, ordenó Chimpa. Ahora iremos a la casa.
Antes de irse, la señora Cretino había escondido la llave de la puerta principal debajo del felpudo y Chimpa la había visto hacerlo, de manera que resultó extraordinariamente fácil para ellos conseguir entrar. Entraron los cuatro monos con sus cubos llenos de cola. Detrás de ellos venía volando el pájaro gordinflón con un cubo en el pico y una brocha en una pata. Empieza la gran pintada de cola. Este es el cuarto de estar, indicó Chimpa, el gran y magnífico cuarto de estar de esos dos monstruos cobardes y vejestorios comen en el pastel de pájaro por semana. Por favor, no vuelvan a nombrar el pastel de pájaro, dijo el pájaro gordinflón. Me da escalofríos. No debemos perder el tiempo, gritó Chimpa. Deprisa, deprisa. Ahora lo primero que es esto. Quiero que pintemos todo el techo con la cola pegajosa. Cúbranlo todo. Embadurnen hasta las esquinas. El techo, gritaron. ¿Por qué el techo? No importa el por qué, gritó Chimpa. Hagan simplemente lo que les digo y no discutan. ¿Pero cómo vamos a llegar allá arriba? Preguntaron. No podemos alcanzarlo. Los monos pueden alcanzar todos los sitios, gritó Chimpa. Estaba frenético de excitación agitando la brocha y el cubo y brincando por toda la habitación. Vamos, vamos, salten a la mesa, suban a las sillas, suban unos en los hombros y en los otros. El pájaro gordinflón puede hacerlo volando. No se queden ahí con la boca abierta, tenemos que darnos prisa. ¿No entienden? Esos horribles cretinos volverán en cualquier momento y esta vez traerán escopetas. ¡Vamos! Y empezó la gran pintada del techo con pegamento. Todos los pájaros que habían estado sentados en el tejado volaron en su ayuda, llevando brochas en sus patas y picos. Había jilgueros, urracas, grajos, cuervos y muchos otros. Todos embadurnaron como locos y con tantos ayudantes el trabajo estuvo pronto terminado. La alfombra en el techo. ¿Y ahora qué? Preguntaron mirando a Chimpa. Ajá, gritó Chimpa. Ahora diviértanse. Ahora el truco más grande de todos los tiempos. ¿Están preparados? Estamos preparados, dijeron los tres monos. Estamos preparados, dijeron todos los pájaros. Tiren de la alfombra, gritó Chimpa. Saquen esa enorme alfombra de debajo de los muebles y péguenla en el techo. En el techo, gritó uno de los monitos. Pero eso es imposible, papá. Te pegaré en el techo a ti si no te callas, gritó Chimpa. ¿Estás loco? Gritaron. Está chalado, está chiflado, está sonado, está majareta, está grillando, gritó el pájaro gordinflón. El pobre viejo Chimpa ha perdido la cabeza por fin. Oh, paren de gritar estupideces y echen una mano, dijo Chimpa, cogiendo una de las esquinas de las alfombras. Tiren, idiotas, tiren. La alfombra era enorme, cubría todo el suelo de la pared a pared. Tenía un dibujo en rojo y oro. No es fácil levantar del suelo una enorme alfombra cuando la habitación está llena de mesas y sillas. Tiren, gritaba Chimpa, tiren, tiren. Era como un demonio saltando por toda la habitación y diciéndole a cada uno lo que tenía que hacer. Pero no puedes reprochárselo. Después de meses y meses de estar cabeza abajo con su familia, no podía esperar por más tiempo el momento en que los horribles cretinos estuvieran haciendo lo mismo. Al menos esto era lo que esperaba conseguir. Con todos los monos y todos los pájaros tirando y resoplando, la alfombra fue levantada del suelo y finalmente colocada en el techo. Y allí se quedó pegada. De repente, todo el techo eh, del cuarto de estar estuvo alfombrado de rojo y oro. Los muebles suben al techo. Ahora la mesa, la gran mesa, gritó Chimpa. Vuelvan a la mesa al revés y pongan cola pegajosa en la base de la pata. Entonces la pegaremos en el techo también. Colocar la enorme mesa boca abajo sobre el techo no era un trabajo fácil, pero se las arreglaron para hacerlo al fin. ¿Se quedará pegada? Gritaron. ¿Será la cola lo suficientemente fuerte para mantenerla arriba?
Es la cola más fuerte del mundo, replicó Chimpa. Es la cola especial atrapa pájaros para embadurnar árboles. Por favor, dijo el pájaro gordinflón, te he pedido antes de que no hables de ese asunto. Dime, ¿qué te parecería si fuera pastel de mono lo que ellos hicieran cada miércoles y todos tus amigos hubieran sido cocidos y yo te hablara sobre ello? Te pido perdón, dijo Chimpa. Estoy tan excitado que apenas sé lo que digo. Ahora las sillas, hagan lo mismo con las sillas. Todas las sillas deben estar pegadas boca abajo en el techo y en sus sitios correctos. Oh, rápido, todo el mundo. En cualquier momento esos dos asquerosos monstruos pueden entrar de repente con sus escopetas. Y dicho esto, los monos con los pájaros ayudándoles, pusieron pegamento en la base de las patas de las sillas y después las colocaron en el techo. Ahora las mesas pequeñas, gritó Chimpa, y el gran sofá, y el aparador, y las lámparas, y todas las cosas pequeñas, los ceniceros, los adornos, y ese terrible enano de plástico del aparador. Todo, absolutamente todo tiene que estar pegado en el techo. Era un trabajo terriblemente duro. Era especialmente difícil pegar cada cosa en el techo, exactamente en el mismo sitio, pero consiguieron hacerlo por fin. ¿Y ahora qué? Preguntó el pájaro gordinflón. Estaba sin respiración y tan cansado que apenas podía batir las alas. Ahora los cuadros, gritó Chimpa. Pongan los cuadros cabeza abajo. Y por, y por favor, envía a uno de tus pájaros a vigilar el camino para saber cuándo vuelven esos dos monstruos vejestorios. Yo iré, dijo el pájaro gordinflón. Me posaré en los cables del teléfono y haré guardia. Eso me dará un respiro. Los cuervos también colaboraron. Acababan de terminar en ese momento el trabajo cuando el pájaro gordinflón llegó volando de repente, gritando: ¡Vuelven, vuelven! Rápidamente los pájaros volvieron volando al tejado de la casa. Los monos se precipitaron dentro de las jaulas y se pusieron cabeza abajo, uno encima del otro. Un momento después, el señor y la señora Cretino entraron en el jardín llevando cada uno una terrorífica escopeta. Me alegro de ver que los monos están todavía cabeza abajo, dijo el señor Cretino. Son demasiado estúpidos para hacer otra cosa, dijo el señor Cretino. Mira todos esos desvergonzados pájaros todavía subidos en el tejado. Vamos dentro a cargar nuestras nuevas y maravillosas escopetas. Entonces haremos bang, bang y tendremos pastel de pájaro para cenar. Justamente cuando el señor y la señora Cretino iban a entrar a la casa, los negros cuervos se abalanzaron sobre sus cabezas. Cada pájaro llevaba una brocha con sus patas y cada brocha estaba embadurnada con cola pegajosa. Cuando los cuervos pasaron zumbando sobre ellos, pintaron una raya de cola pegajosa en lo alto de las cabezas del señor y la señora Cretino. Lo hicieron con un toque muy suave, pero incluso así los cretinos lo notaron. ¿Qué es esto? Gritó la señora Cretino. Algún horrible pájaro ha dejado caer puerca cagada en mi cabeza. También en la mía, exclamó el señor Cretino. Lo noté, lo noté. No lo toques, gritó la señora Cretino. Te pingarás toda la mano. Entraremos y nos lavaremos en el fregadero. Sucias y asquerosas bestias, vociferó el señor Cretino. Apostaría a que lo hicieron adrede. Espera que haya cargado mi escopeta. La señora Cretino cogió la llave debajo del felpudo, donde Chimpa la había vuelto a poner cuidadosamente y entraron a la casa. El cretino se pone en cabeza abajo. ¿Qué es esto? Balbuceó el señor Cretino al entrar al cuarto de estar. ¿Qué ha pasado? Berreó la señora Cretino. Estaban parados en medio de la habitación mirando hacia arriba todos los muebles. La gran mesa, las sillas, el sofá, las lámparas, las mesitas, la vitrina con botellas de cerveza, los adornos, la estufa, la alfombra. Todo estaba pegado boca abajo al techo. Los cuadros también estaban al revés en las paredes y en el suelo, donde pisaban, estaban absolutamente vacíos. Es más, había sido pintado de blanco de forma que pareciera el techo. Mira, exclamó la señora Cretino. ¿Eso es el suelo? El suelo está allá arriba. Esto es el techo. Estamos de pie en el techo.
Estamos cabeza abajo, gimoteó el señor cretino. Debemos estar cabeza abajo. Estamos de pie en el techo mirándose hacia abajo. ¡Oh, socorro! Gritó la señora cretino. ¡Socorro, socorro! Estoy empezando a sentir vértigo. Yo también, exclamó el señor cretino. Esto no me gusta ni un pelo. Estamos cabeza abajo y toda la sangre se me está yendo a la cabeza, vociferó el señor cretino. Si no hacemos algo rápido, moriré. Sé que moriré. Ya lo tengo, gritó el señor cretino. Ya sé lo que haremos. Nos colocaremos sobre nuestras cabezas y entonces estaremos en la postura correcta. Se colocaron sobre sus cabezas y por supuesto, tan pronto como la parte de arriba de sus cabezas tocó el suelo, la cola pegajosa que los cuervos habían puesto momentos antes hizo efecto. Estaban pegados, estaban engomados, encolados, atrapados y fijados al piso. A través de una rendija en la puerta, los monos observaban. Había saltado fuera de la jaula en el momento en que los cretinos habían entrado a la casa. Y el pájaro gordinflón observaba y los pájaros volaban alrededor para echar un vistazo a aquel extraordinario espectáculo. Los monos escapan. Aquella misma tarde, Chimpa y su familia se fueron al gran bosque que había en la cima de la colina y en el más alto de los árboles construyeron un maravilloso refugio. Todos los pájaros, especialmente los grandes, los grajos, los cuervos y las urracas, hicieron unos nidos alrededor del refugio para que nadie pudiese verlos desde arriba, desde tierra. No pueden quedarse aquí para siempre, ¿sabes? Dijo el pájaro gordinflón. ¿Por qué no? Preguntó Chimpa. Es un bonito lugar. Simplemente espera que llegue el invierno, dijo el pájaro gordinflón. A los monos no les gusta el frío, ¿no? Claro que no, exclamó Chimpa. Son muy fríos los inviernos aquí. Todo se vuelve hielo y nieve, dijo el pájaro gordinflón. Algunas veces hace tanto frío que un pájaro se despierta por la mañana con las patas tan congeladas que se han quedado pegados en la rama en la que estaban posados. Entonces, ¿qué haremos? Gritó Chimpa. ¿Mi familia se quedará congelada? No, eso no sucederá, dijo el pájaro gordinflón, porque cuando las primeras hojas empiecen a caer de los árboles en otoño, puedes volver a África conmigo. No seas ridículo, dijo Chimpa. Los monos no pueden volar. Puedes sentarte encima de mí, dijo el pájaro gordinflón. Los llevaré uno a uno. Podrán viajar en el Superjet Gordinflón y no les costará ni un peso. Los cretinos padecen de encogimiento. Y allá abajo, en la horrible casa, el señor y la señora Cretino están todavía pegados cabeza abajo al suelo del cuarto de estar. Todo es por tu culpa, aullaba el señor Cretino, batiendo las piernas en el aire. Fuiste tú, vieja vaca loca, quien brincaba y gritaba. Estamos cabeza abajo, y fuiste tú el que dijo que colocándonos sobre nuestras cabezas estaríamos en la posición correcta, viejo cerdo barbudo, vociferó la señora Cretino. Ahora nunca volveremos a ser libres. Estamos pegados aquí para siempre. Tú puedes estar pegada aquí para siempre, dijo el señor Cretino, pero yo no. Voy a liberarme. El señor cretino se revolvía y se retorcía, culebreaba y se contorneaba, jadeando y desesperada, que movía y meneaba, pero la cola pegajosa le mantenía pegado al suelo tan firmemente como había mantenido a los pobres pájaros pegados en el gran árbol muerto. Estaba tan del revés como antes, apoyando en su cabeza. Pero las cabezas no estaban hechas para estar sobre ellas. Si estás de cabeza durante un largo periodo de tiempo, pasa algo horrible, y esto fue lo que le dio al señor cretino el mayor susto de todos. Con tanto peso descansando sobre su cabeza, ésta empezó a despachurrarse dentro del cuello. Estoy encogiéndome, gimió el señor cretino. Yo también, gritó la señora cretino. Ayúdame, sálvame, llama al médico, aullaba el señor cretino. He pillado al espantoso encogimiento. Y así era. También la señora Cretino había pillado el espantoso encogimiento, y esta vez no era broma, era verdad.
Sus cabezas se encogieron dentro de sus cuellos. Sus cuellos empezaron a encogerse dentro de sus cuerpos. Sus cuerpos empezaron a encogerse dentro de sus piernas. Y sus piernas empezaron a encogerse dentro de sus pies. Y una semana más tarde, en una bonita tarde de verano, un hombre llamado Fernando llegó a leer el contador del gas. Como nadie contestó al timbre, Fernando miró dentro de la casa y allí vio en el suelo del cuarto de estar dos montones de ropas viejas, dos pares de zapatos y un bastón. No había quedado nada más en el mundo del señor y la señora Cretino, y todo el mundo, incluido Fernando, exclamó ¡Hurra! Y ese fue el cuento Los Cretinos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Como es de costumbre, yo siempre te dejo una serie de preguntas, em, las cuales tú puedes ir respondiendo en casa. Ahora, estas preguntas yo te recomiendo que las escribas en un cuaderno y las vayas respondiendo. Recuerda hacerlo con respuesta completa. Al final de la explicación te voy a decir cómo hacer el tipo de respuesta completa. Pregunta número uno dice, ¿cómo describirías a los señores cretinos? Aquí tienes que describir a ambos, es decir, tanto a la señora cretino como al señor cretino. ¿Qué te recomiendo yo? Que hagas un cuadro comparativo, un símil, es una comparación donde pongas, por ejemplo, en un lado la señora cretino y en otro lado el señor cretino, y pongas las características de cada uno de ellos. Bueno, ellos tenían características muy similares. Por alguna razón eran pareja, entonces tenían características muy similares, ¿ya? Número dos, ¿qué características físicas y de personalidad los hacen destacar? Recordemos que tanto la señora Cretino como el señor Cretino eran personajes muy detestables y muy cochinos, muy sucios. Entonces, yo ahí te voy a pedir que ahondes en cada una de las personalidades y las características físicas de los personajes. Por ejemplo, si quieres poner primero el señor cretino, características físicas del señor cretino. Cuando me refiero a características físicas, es lo que tú ves por fuera, ¿ya? Por ejemplo, él era un señor barbudo, tenía la barba rizada, era sucio, eh, eso, ¿ya? Y la personalidad que lo hacen destacar. ¿Cómo era él? Era un señor malvado, et- etcétera, ¿ya? Para que hagas la diferencia entre las características físicas y la de la personalidad. Las características físicas es lo que tú puedes notar a través de la observación directa y la personalidad es lo que tú puedes deducir de acuerdo al comportamiento de los personajes. Número 3. ¿Qué actitudes tienen los cretinos hacia los demás personajes? Recordemos que los señores cretinos vivían solos, obviamente por una característica personal, porque ellos eran una familia detestable. No tenían relación con otras personas, pero sí, cuando habla de los demás personajes, se está refiriendo a la familia de monos que tiene encerrado y hacia los pájaros que tiene que llegan a su casa eh, eh, mm, y que los tiene destinados en realidad como para cocinarlo. A eso se refiere. ¿Qué relación tiene o qué actitudes tienen los cretinos hacia esos personajes? ¿Cómo eran ellos con estos personajes? ¿Los trataban bien? ¿Los trataban mal? Si los trataban bien, pone ahí por qué los trataban bien. Si los trataban mal, pone también ahí por qué los trataban mal. Eran las actitudes que tomaban los cretinos hacia estos personajes? ¿Cómo trataban a los animales? ¿Y qué revela eso sobre su carácter? Todos sabemos que las personas que tratan mal a los animales tienen una característica muy especial, pero aquí nos vamos a centrar al libro netamente. ¿Cómo tratan los cretinos a los animales que tienen en su casa? Tanto a la familia de Chimba, que es los monitos,
y a los pájaros que llegan a posarse en su gran árbol muerto. ¿Ya? ¿Cómo revela eso su carácter? ¿Qué revela eso sobre su carácter? Porque él ponía pegamento para que los pájaros pudiesen quedar pegados. Y de ahí te hago otra pregunta inmediatamente. ¿Para qué hacía eso? ¿Para qué quería que los pájaros quedaran pegados al árbol? ¿Qué hacía él con esos pájaros? ¿Qué hace que los cretinos sean tan malvados y cómicos al mismo tiempo? Si bien es un libro que muestra lo desastroso que son estos dos personajes tan malvados, pero a la vez cómicos al mismo tiempo, porque, bueno, muestran la maldad en los momentos en que tratan mal a los animales, tanto a los pájaros como a los monos que tiene como en cautiverio, y cómicos al mismo tiempo porque entre ellos se gastan bromas muy, muy pesadas. ¿Cuál es el propósito de las bromas que se hacen entre ellos los cretinos? ¿Qué opinas de estas bromas? O sea, todos nos hacemos bromas, entre amigos, entre familia, todos nos hacemos bromas, pero las bromas que se hacían ellos estaban dentro de un rango normal. ¿Podríamos hacer ese tipo de bromas? Como por ejemplo cuando el señor cretino colgó a la señora cretino en los globos para que ella se fuera. ¿Son bromas realmente normales? ¿Qué opinas sobre este tipo de bromas? Cuando ya sobrepasan los límites de lo divertido. Mm. ¿Qué papel juegan los animales en esta historia? ¿Cómo logran vengarse de los cretinos? Ya, y aquí es donde empieza el conflicto. ¿Qué papel juegan los animales en esta historia? Em, Cuando estaban los monos dentro de la jaula, ellos no se podían comunicar con los demás pájaros. Por eso muchos de ellos murieron atrapados en el árbol y cocinados por los señores cretinos. Pero cuando llegó el gran pájaro gordinflón, pudieron comunicarse con él. Entonces los monos le daban las indicaciones a Gordinflón para que pudiera darle las indicaciones a los otros pájaros, porque así, porque él se podía comunicar con las otras aves. Entonces, ¿cómo logran vengarse de los cretinos? ¿En qué momento? Te voy a dar un tips ahí. En algún momento, como los señores cretinos veían que ya no resultaban sus bromas porque este pájaro le estaba avisando a los demás que estaban poniendo pegamín en las ramas, tuvieron que buscar otra fórmula para poder atrapar y matar a los pájaros. Entonces salieron a buscar y comprar unas escopetas. Entonces ellos utilizaron ese momento para poder vengarse de los señores cretinos. ¿Qué hicieron? ¿Qué broma le gastaron? Como se vengaron en realidad, no era una broma, se vengaron de ellos por todos los malos tratos que habían tenido durante años. ¿Cómo se desarrolla el plan para darles una lección a los cretinos? ¿Quién lidera esta iniciativa? Durante toda esta iniciativa hay un personaje que lideró, que como que ayudaba o le daba como energía a los demás para que siguieran trabajando y pegando todos los muebles en el techo. Y finalmente, ¿qué ocurre al final del cuento? ¿Qué crees que los cretinos merecían ese final? ¿Crees que los cretinos merecían ese final? ¿Por qué? Entonces, esa pregunta es como una pregunta mucho más personal. ¿Qué ocurre al final del cuento? Y está claro, eso lo tienes que contestar en base a lo que dice el cuento. Pero la segunda pregunta, que está ahí mismo, dice, ¿qué crees que los cretinos merecían este final? ¿Crees tú que el final que tuvieron los cretinos era el correcto o fue demasiado? Tienes que justificar tu respuesta. Si tú crees que los cretinos merecían ese final, tienes que poner el por qué. Y si tú crees que los cretinos no merecían ese final, tienes que poner el por qué también.
Ahora, te voy a enseñar cómo hacer una respuesta correcta. Por ejemplo, voy a tomar la pregunta número 2 o la 1. Si yo quiero poner una pregunta, una respuesta una respuesta completa, ¿cómo describirías a los señores cretinos? Lo más probable es que tú pongas, yo los describo, o el señor cretino era tanto, la señora cretino era tanto. No, eso está mal. Voy a tomar parte de mi pregunta para poder formular mi respuesta. Entonces la pregunta dice, ¿cómo describirías a los señores cretinos? Entonces mi respuesta, hoy me quedó muy feo eso. ¿Podré borrarlo? Sí, lo puedo borrar. Entonces mi respuesta sería, yo describiría a los señores cretinos de la siguiente manera. Y ahí tú puedes escribir. El señor cretino era tanto, 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 tanto. Cuando termines de describir al señor cretino, tú sigues. Y la señora cretino tenía la siguiente característica o la describiría de cierta manera. ¿Ya? Segunda pregunta, ¿qué características físicas y de personalidad los hacen destacar? Entonces siempre tengo que buscar palabras claves para poder formular mi respuesta. Entonces, ¿qué características físicas y de personalidad los hacen destacar? Las características físicas y de personalidad que hacen destacar a los señores cretinos son... Y ahí tú pones 2 puntos y pones ahí cuáles son las características físicas y de personalidad. De esa manera estás respondiendo correctamente. ¿Ya? Eso es. Te pido por favor que cada una de las preguntas las escribas en un cuaderno y las respondas. Y con eso te va a ir excelente en la prueba. Estoy totalmente segura de eso. Espero que te haya gustado el libro. A mí este es uno de los libros que me gusta mucho, aunque lo encuentro muy asqueroso, pero me gusta bastante. Porque sí, a mí me gusta el final que tuvieron los cretinos. Creo que se lo merecían. Ya chicos, espero que estén muy bien y les haya gustado el libro. Am I wrong? Was thinking that we could be something for real. Now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. Yo, Phyllis, got the sauce.